Llevaba 15 años mirando esas cajas. Cada vez que abría el garaje me prometía, la próxima semana, seguro que las ordeno. Pero nunca encontraba el momento. Mi padre era un hombre previsor. Tirar algo para él era casi un delito. Cables, carretes, botes de clavos, revistas viejas. Todo se había acumulado durante décadas y ahora se había convertido en capas arqueológicas de nuestra historia familiar. Durante la cena, suspiré mirando por la ventana hacia ese mismo garaje. Sería bueno ordenar esa guarida, dije, más para mí que para nadie en particular. Arturo levantó la cabeza de su plato. Siempre prestaba atención a las palabras que otros pasaban por alto. Entonces te ayudaré. El sábado estoy libre. Rebuscaremos, a lo mejor encontramos un tesoro. Sonrió con esa sonrisa suya, de la que mi hija perdió la cabeza una vez. Recuerdo la primera vez que la trajo. Alto, con movimientos seguros, pero sin ser arrogante. Un hombre correcto, pensé entonces. Bueno, si no te asustan el polvo y las arañas, respondí. Las arañas me temen a mí, guiñó él. El sábado resultó gris. Mi hija se había ido por la mañana con los niños a la casa de campo de una amiga. Prometió volver solo el domingo por la noche. Mi marido estaba de viaje de negocios, como casi siempre últimamente. La casa estaba vacía, y hasta me alegré de tener algo que hacer. A la hora de comer, Arturo llamó, voy de camino, llego en media hora. Me puse unos vaqueros viejos y un jersey que no me importara manchar. Me recogí el pelo en una coleta, me miré al espejo y sonreí, bueno, lista para las excavaciones arqueológicas. Cuando llegó, el cielo ya empezaba a nublarse. Gotas gruesas golpearon el techo del coche cuando él bajaba. Lluvia, constató subiéndose el cuello de la chaqueta. ¿Quizás lo posponemos?, pregunté, aunque ya no quería aplazarlo. El garaje no le teme a la lluvia, respondió simplemente y caminó hacia la puerta oxidada. La llave giraba con dificultad. La puerta se abrió con un chirrido, liberando un olor a madera vieja, aceite y algo olvidado. Hice clic en el interruptor, la bombilla parpadeó y se apagó. Genial, romántico, dijo Arturo. Traje de casa una linterna, un termo con té caliente y una manta vieja. Por si acaso, allí estaba el único banco de madera en el que mi padre solía sentarse a beber cerveza después del trabajo. Arturo sacó una pequeña bocina del bolsillo. Sin música el trabajo no fluye, explicó y puso algo ligero, jazzístico. La lluvia arreció tamborileando en el techo de metal, pero dentro se volvió inesperadamente acogedor. La luz de la linterna sacaba de la oscuridad primero una bicicleta vieja, luego una estantería con botes, después un sillón de cuero cuarteado. Como en una cabaña, dije, sirviéndote en tazas de metal. Solo que sin fuego, respondió aceptando la taza. Nuestros dedos se rozaron por un segundo. Sus manos estaban calientes. Empezamos a ordenar las cajas. La primera estaba llena de unas libretas. Viejos planos de mi padre. Arturo hojeó una. ¿Era ingeniero? Sí. Construía puentes. Hermoso. Un trabajo de verdad. Miró los planos con una especie de respeto y me sentí complacida. Pocos valoran ahora el trabajo que no se ve a simple vista. La siguiente caja. Cables. Cables. Kilómetros de cables enredados, retorcidos. Tanto para que se extrañó. Mi padre decía, todo servirá, punto. Sirvió. Ni una vez. Nos reímos. La lluvia tamborileaba más fuerte, la música sonaba, y de repente pensé que hacía mucho que no me sentía tan ligera. Sin compromisos, sin horarios, sin lista de tareas. Arturo se quitó la chaqueta. Debajo llevaba una simple camiseta gris. Se movía con seguridad, levantando cajas pesadas, apartando muebles. Noté cómo jugaban los músculos de sus brazos y aparté la mirada rápidamente. Esto sí que es interesante. Sacó una caja vieja de debajo de una bicicleta. Dentro había fotografías en blanco y negro, descoloridas. Reconocí a mis padres, jóvenes, riendo, abrazándose frente al mar. Eran una pareja hermosa, dijo Arturo en voz baja. Sí, se amaban de verdad. Hubo una pausa.
Sentí que él me miraba. Es una rareza, añadió. ¿Qué es el amor verdadero? No supe qué responder. Levanté la taza de té. Ya se había enfriado. Calentar, ofrecí. Vamos. Serví del termo. El vapor se elevó entre nosotros. Fuera, el trueno retumbaba. Se ha desatado, observó Arturo asintiendo hacia la puerta. Hace mucho que no llovía así. Estábamos sentados en el banco, la manta a media sobre mí, a media sobre él. La linterna estaba en el suelo, proyectando largas sombras. La música había cambiado a algo más lento. «Sabes», empezó él, mirando su taza. «Siempre envidié vuestra familia». ¿Nuestra? Sí. Tenéis esta conexión, esta historia, estas cajas, el garaje y los recuerdos. Yo no tenía nada de eso. Lo miré. Hablaba en serio, sin un ápice de autocompasión, solo constataba un hecho. Ahora eres parte de esta familia, dije. Sí. Sonrió. Ahora sí. Continuamos ordenando cosas, encontramos una tienda de campaña vieja, unas botas de goma que ya se deshacían, una caja de herramientas. ¿Esto lo dejamos?, preguntó mostrándome un taladro. Déjalo, aún funciona. Vamos a probarlo. Conectó el enchufe a la toma de corriente. El taladro empezó a zumbir. Funciona mejor que los nuevos, dijo con aprobación. Nos reímos de tonterías, de botes de mermelada de 20 años, de viejos calendarios con chicas medio desnudas que mi padre escondía detrás del banco de trabajo. ¿Esto es una colección?, preguntó Arturo, hojeándolos con una sonrisa. No sabía que los guardaba. Me puse roja. Los hombres se encogió de hombros. Sí, el tiempo voló sin darnos cuenta, la lluvia no paraba. Miré el reloj. Ya eran las 7 de la tarde. Quizás basta por hoy, propuse. Casi hemos terminado. Vamos a acabar. Despejamos las últimas cajas. El garaje se había transformado. Estaba espacioso, limpio, organizado. ¿Ves? Y tú tenías miedo, dijo él. Gracias. Sin ti, lo habría pospuesto otro año. Siempre a tu servicio. Estábamos parados en medio del garaje, iluminados por la linterna. La lluvia susurraba suavemente en el tejado. La música había terminado. Él estaba sentado en una caja de madera de herramientas, los codos en las rodillas, las manos entrelazadas. Yo en el viejo sillón de cuero de mi padre, que hacía tiempo que se había hundido por un lado. Entre nosotros estaba esa misma lámpara, apuntando hacia arriba. La luz caía de tal forma que los rostros quedaban a medias en la sombra, a medias iluminados, como en las películas antiguas, como en las escenas donde los personajes dicen lo que no se puede decir a la luz del día. Tú sabes que no estamos simplemente ordenando trastos viejos, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Quise bromear, decir algo sobre el tesoro que nunca encontramos, sobre los botes de mermelada que aún nadie tiró, sobre que ya era tarde y debíamos terminar. Pero no pude porque él miraba de una manera que nadie lo había hecho en mucho tiempo. No de refilón, no entre cosas, no porque fuera necesario, sino porque quería, con interés, con atención, con un respeto que casi había olvidado cómo sentir, y con algo más, ese extra, lo que hace el aire más denso, la respiración más pesada y las palabras sencillas peligrosas. Lo sé, dije finalmente. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Asintió, no desarrolló el tema, no se puso a dar explicaciones, solo asintió, y eso fue suficiente. Nos quedamos sentados, sin movernos. El tiempo se estiró, se volvió viscoso. Cada segundo se sentía por separado. La lluvia tamborileaba en el tejado, pero el sonido parecía venir de lejos. La música terminó y llegó un silencio en el que solo se oía la respiración y las gotas de agua. ¿Cuántos años tenías en esa foto?, preguntó. 20. ¿Hace mucho? Muchísimo. Pero tú eres la misma. Sonreí. Miras mal. Ahí hay una chica que creía que todo saldría bien. ¿Y aquí? Aquí hay una mujer que lo ha entendido todo, me interrumpió. Eso es mejor. Lo miré intentando entender si bromeaba o no,
pero en sus ojos no había burla, solo una seriedad que parecía fuera de lugar en ese garaje entre cajas y polvo. Mejor, repetí. Para mí. Esas palabras quedaron flotando entre nosotros. No sabía qué hacer con ellas, dónde ponerlas, cómo entenderlas. Se levantó, se acercó a la estantería, fingió examinar unos botes viejos. Pero yo veía que solo me daba tiempo. Tiempo para digerir, tiempo para decidir cómo reaccionar, tiempo para no entrar en pánico. Respiré hondo. El aire en el garaje era pesado, una mezcla de polvo, madera vieja, lluvia y algo más, algo que solo había aparecido hoy. No presionaba, no exigía, solo constataba. Y eso era peor que cualquier presión, porque me dejaba la elección a mí, y la elección es responsabilidad. Me levanté, me acerqué a la puerta del garaje, miré la lluvia. Las gotas golpeaban los charcos, creando círculos que se superponían, se mezclaban, desaparecían. ¿Qué quieres?, pregunté sin volverme. Silencio largo. Luego sus pasos. Se acercó, se paró a mi lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para sentir su presencia en todo mi cuerpo. Nada, dijo. Solo quería que supieras que no estás sola, que alguien ve, entiende y valora. Me giré. Estábamos en el borde mismo, donde terminaba el techo del garaje y empezaba la lluvia. La luz de la linterna apenas llegaba hasta aquí. Los rostros apenas se distinguían. Solo siluetas. Esto es peligroso, susurré. Lo sé. Esto es incorrecto. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Se quedó callado, luego muy bajo, casi en un suspiro. Porque la vida es corta y porque hay cosas que no se pueden dejar de decir. La lluvia caía. La música había terminado hacía rato. El garaje estaba ordenado. No había motivo para quedarse más tiempo. Pero seguimos allí sin movernos, en la frontera entre la luz y la oscuridad, entre lo seco y lo húmedo, entre lo correcto y lo incorrecto. Al caer la noche, la lluvia se convirtió en un ruido monótono que envolvía el garaje como una manta. Cerramos las puertas, no con llave, solo las empujamos para que el viento no entrara. Dejamos la linterna en el modo más tenue. La luz era suficiente para ver los rostros, pero no tanto como para sentirnos expuestos. Arturo sacó de su mochila un pequeño hornillo de camping. Ni siquiera sabía que lo llevaba. Lo puso sobre el viejo banco de trabajo, encendió una llama azul, calentó agua para el té. Sus movimientos eran precisos, habituales. Claramente lo había hecho antes. En excursiones, pescando, en algún lugar donde no había comodidades, pero sí sencillez. Aquí, entre hierro y polvo, te veo mejor que en una mesa festiva, dijo, sirviendo agua hirviendo en las tazas. Lo miré intentando entender a dónde quería llegar, pero en su voz no había provocación, solo constatación, porque aquí no hay con quien jugar roles, respondí en voz baja. Asintió lentamente, comprensivamente. Justo, tomamos las tazas. El té quemaba las palmas de mis manos, pero no soltaba. Esta sensación real, física, concreta me ayudaba a no pensar en lo que realmente estaba pasando, en que habíamos cruzado alguna línea después de la cual ya no se podía volver a las conversaciones habituales sobre el tiempo y los niños. La música de la bocina de repente se cortó, tartamudeó, repitió el mismo fragmento de melodía 3 veces seguidas y se calló. El silencio cayó tan bruscamente que me sobresalté. No la volvió a encender, solo apartó la bocina. Nos quedamos sentados en ese silencio. Él en su caja, yo en el sillón. Entre nosotros había 1 metro, quizás 1,5 metros. Pero la distancia se sentía de otra manera. O demasiado grande o demasiado pequeña. No podía decidir. Pero el momento era más tenso que si él se hubiera levantado, se hubiera acercado, me hubiera tocado. El olor metálico del aceite de motor se mezclaba con el polvo que flotaba en el aire. La tenue bombilla bajo el techo arrojaba sombras irregulares sobre el suelo de hormigón. Cerró la puerta del garaje y el pestillo hizo un clic sordo, separándolos del resto del mundo. Pero el momento era más tenso que si él se hubiera levantado. Se acercó, me tocó. Ella se apoyó en el capó de un viejo coche. Sus manos se deslizaron por su cintura, y los dedos encontraron el borde de la camiseta. La respiración se aceleró.
Aquí susurró, pero sus manos ya le quitaban la camisa. En lugar de responder, la atrajo hacia sí. El capó se hundió ligeramente bajo su peso. En algún rincón, el agua goteaba de un grifo contando monótonamente los segundos. Las herramientas en el banco de trabajo tintinearon suavemente por la vibración. La luz de la bombilla se balanceó cuando se movieron hacia un viejo sofá en la pared, gastado con los muelles hundidos. Pero en ese momento, eso no importaba. Todo fue espontáneo. Y luego, en silencio, volvimos a la vida. Bebía té, miraba la taza, contaba las grietas en la pared, cualquier cosa, con tal de no mirarlo. Él también estaba en silencio, solo sentado, respirando, existiendo cerca. Y eso era peor que cualquier palabra. El tiempo se arrastraba, los minutos se volvían espesos, viscosos, la lluvia no cesaba. La ciudad detrás de los muros del garaje vivía su vida. Pero aquí, en este pequeño espacio, el tiempo se detuvo o se ralentizó o se volvió diferente. Finalmente él dejó la taza en el suelo, se levantó, se estiró, moviendo los hombros entumecidos. Ya es tarde, dijo en voz baja. Supongo que es hora. Asentí, no había palabras. Salimos. La lluvia casi había terminado, solo una llovizna fina flotaba en el aire. Le ayudé a cerrar las puertas del garaje. Él sostuvo la pesada hoja mientras yo giraba la llave en la cerradura. Gracias, dije. Por la ayuda, banalmente. Tonto. Pero no se me ocurría nada más. Siempre a tu servicio, respondió. Simplemente se acercó al coche, abrió la puerta, pero no se sentó. Se quedó de pie agarrado al tirador, mirándome por encima del techo. Si te gustó o quieres que ordene algo más, llámame, dijo. Hizo una pausa, añadió, o no me llames, yo mismo iré. Me quedé bajo la llovizna, sintiendo como el pelo mojado se me pegaba a las mejillas. Asentí en silencio porque hablar era peligroso. Se sentó en el coche, arrancó el motor, se fue sin mirar atrás. Volví a casa, subí, me desvestí, me acosté. Mi marido no volverá hasta pasado mañana. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando al techo. En mi pelo quedaba el olor del viejo garaje. Polvo, madera, aceite, algo rancio y a la vez familiar. En mis labios el sabor del té que bebimos del mismo termo. En mi piel, la sensación de una mirada que se detenía un segundo más de lo necesario. Cerré los ojos, intenté dormir. No pude. Porque ahora quería más.